Vamos a estudiar hoy un tema de vital importancia. El tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con el verdadero arrebatamiento. Es una teoría que está en el mundo cristiano, pero que en realidad tiene algunos eslabones perdidos. Y cuando vamos a comprobar una doctrina bíblica, es necesario que no existan eslabones perdidos. Se necesita que haya una continuidad y que la palabra de Dios pueda comprobar cada cosa. Es muy importante que estudiemos la palabra de Dios cada día más, porque es un libro profundo, es un libro sagrado y se necesita mucha profundidad y mucho estudio de la palabra del Señor. También vamos a estudiar a dónde van los muertos. Es muy importante saber a dónde van los muertos, porque hay muchas teorías distintas. Hay unos dicen que van al cielo, otros que van al infierno, otros que van al purgatorio. Hay una teoría que nos dice que el cuerpo vuelve al polvo, pero que el espíritu va a Dios y que allá en el cielo o donde está tiene vida y puede hablar con Dios y es un siervo de Dios. Todas estas son teorías muy respetables, pero que hoy analizaremos a la luz de la Santa Escritura, porque no nos hemos reunido para que ustedes me escuchen a mí, nos hemos reunido para escuchar a Dios en su palabra, y lo que Él dice es certero. También hablaremos de las 5 resurrecciones. Hay 5 resurrecciones que la Biblia nos habla, y es importante que hablemos de ellas. Hablaremos de la segunda venida de Cristo Jesús, si esto será real, una forma visible, audible y gloriosa, o si será en secreto. Hablaremos de la tercera venida de Cristo. La palabra de Dios nos afirma que hay una tercera venida de Cristo Jesús a este mundo. Hablaremos también de si la venida del Señor todo el mundo la podrá ver o solamente unos cuantos. Esos temas tienen muchas teorías. Ahora, al estar investigando toda esta semana en esos temas, para nosotros es bastante claro, pero para el mundo no está claro. Así que vamos a estudiarlo de la manera más profunda posible. La primera pregunta que vamos a contestar es: ¿a dónde van los muertos? Bueno, los muertos no van a ninguna parte porque ellos no pueden moverse, ¿cierto? Es lo que podríamos decir. Las personas que mueren, ¿a dónde van? ¿Van inmediatamente al cielo? ¿Van inmediatamente al infierno? ¿Van al purgatorio? ¿Va el cuerpo solamente al polvo y el espíritu queda divagando y tiene vida en sí mismo? Vamos a mirarlo. Entonces, leamos Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Es decir, que el ser humano está compuesto por 2 elementos, solamente 2 elementos. ¿Qué con eso? 2 elementos importantes, y es el polvo de la tierra y el aliento de vida. El polvo de la tierra, el polvo de la vida unido, el polvo de la tierra unido al aliento de vida forman un alma viviente o un ser viviente. Así que quiero explicarles, la palabra hebrea para aliento es Neshama. Neshama es la palabra hebrea para aliento de vida, y el polvo de la tierra es la palabra Atman. La unión de esas 2 cosas es lo que permite que tengamos como resultado un alma viviente, que es el nefesh. El nefesh está compuesto por 2 cosas: el aliento de vida y el polvo de la tierra, y forman el nefesh o aliento de vida. Vamos a ilustrarlo de esta manera.
Vamos a mirarlo, vamos a quitar la proyección y vamos a ilustrarlo de esta manera. Vamos a ilustrarlo. Ok, vamos a ilustrarlo. Entonces póngame allí. Conéctame esto allá, mi amor. Rápido, conéctalo, por favor. Vamos a mirar. Bueno, esta es la energía. La energía que todos conocemos, pero que nadie ve. Así que si la conectamos, mi amor, quisiera que quitáramos de ahí para yo poderme ver. Quítenme de ahí, por favor, la imagen. Yo tengo que verme y necesito saber qué estoy proyectando. Entonces, este es un bombillo. En él no hay luz. Solamente es un foco, es un bombillo, es una lámpara, como le queramos llamar. Y esta es la energía. Este es un cable por el cual la energía puede pasar. La energía no la vemos, sin embargo sabemos que ella produce luz. La produce si la conectamos a un foco o a un bombillo. Así que vamos a conectarla y nos vamos a dar cuenta, como todos sabemos, que ahora hay un bombillo en este lado, ¿verdad? Puede alumbrar. Ahora vamos a darnos cuenta que aquí no hay luz y aquí en el cable tampoco, pero cuando unimos estos dos, entonces hay luz. La luz es símbolo de la vida y podríamos decir que este es el polvo de la tierra y que esta es el aliento de vida. La energía es el aliento de vida. Este es el polvo, la parte material. Esto lo colocó la naturaleza. Dios nos hizo del polvo. Y la energía la colocó Dios. Dios colocó el aliento de vida, el poder de movernos, de actuar, de vivir, la colocó Dios. Se le llama a ello aliento de vida o espíritu de vida o alma viviente. Bueno, tiene diferentes sinónimos, pero en sí es lo mismo. Muy importante que tengamos en cuenta que aquí no hay luz por sí misma. En este foco bombillo no hay luz y nunca habrá luz, a no ser que se conecte a el espíritu de vida de este foco, que es la energía. Ahora, aquí, este que simboliza el espíritu de vida, el aliento de vida, en este cable que transporta la energía, no hay luz. La luz no se puede ver, no sale, no brota. Está como energía, como una energía muerta. Al conectarla se vuelve una energía viva porque produce una luz. Pero ninguno de los dos elementos tienen luz en sí mismos. Solamente cuando unimos el uno al otro, entonces hay luz, hay vida. De resto, no. Asimismo, son los dos elementos por el cual tú y yo fuimos formados. Fuimos formados por un elemento material, el polvo de la tierra, y un elemento celestial, el aliento de vida, el Neshamah, que fue lo que Jesucristo hizo, sopló. Ese soplo, Neshamah, o espíritu de vida, es la parte que Dios colocó. Por eso el ser humano es un ser compuesto por dos cosas: espíritu de vida o aliento de vida y el cuerpo. Dos cosas solamente. Hay personas que dicen que estamos formados por tres cosas, pero no es así. No es real la teoría. El apóstol Pablo más adelante nos va a decir que nosotros somos, vamos a mirar la otra, Génesis 12:5, vamos a mirar aquí una traducción de la palabra nefesh como persona. La palabra nefesh traduce persona en su primer significado.
Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino y todos sus bienes que había acumulado y a las personas que había adquirido en Harán y partieron hasta la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán. Así que tomó cuando dice personas, se está refiriendo a Nefes. Ahí la palabra Nefes traduce personas. Y en Génesis 46:22 dice, estos fueron los hijos de Raquel que le nacieron a Jacob, 14 personas. Ahí personas es Nefes. Gracias, vamos a Tesalonicenses 5:23 dice, en la primera carta dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay teorías que dicen que el ser humano es un ser tripartito, que está compuesto por tres partes: espíritu, el aliento de vida, el alma, que son sus emociones, y el cuerpo. Pero teológicamente esto no es cierto. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice aquí que espíritu, alma y cuerpo? ¿Se contradice la Biblia? No, por supuesto que no. Las palabras en la Biblia tienen un significado primario y un significado secundario. El significado secundario para Nefes es alma o es mente. Es decir, estamos formados por un cuerpo y ese cuerpo se divide en dos. El cuerpo tiene el alma o la mente o el corazón. La Biblia también le llama corazón. Es decir, que el cuerpo lo dividimos en dos porque dentro del cuerpo está el cerebro. Y en el cerebro están las emociones, están las sensaciones. Y a eso le llamamos alma. Pero ese cerebro pertenece al cuerpo. Aquí, alma, que es nefes, la traducen como alma, pero es un significado secundario. Quiere decir mente. Quiere decir emociones, pero seguimos estando formados solamente por dos elementos, el espíritu y el cuerpo. El cuerpo se divide en dos, entonces tendríamos tres: espíritu, el cuerpo, que se divide en dos, entonces también le llamamos cuerpo, y alma. Pero el cuerpo y alma son una sola cosa, porque dentro del cuerpo está el cerebro. El Espíritu de Dios sí es totalmente independiente a nuestro cuerpo. Génesis 3:19 nos habla de qué es la muerte. Y la muerte sería entonces un proceso inverso. La muerte significa en la Biblia separación. Como la vida es la unión de dos elementos, la muerte sería la separación de esos dos elementos. En este caso, se separa del cuerpo el espíritu, el aliento de vida. La palabra hebrea que es neshamach se separa del polvo y entonces ahora se da la muerte. Cada elemento regresa donde estaba. Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El polvo fue tomado de la tierra, allá vuelve. El aliento de vida fue tomado de Dios, allá vuelve. Cada cual vuelve a su lugar, pero ninguno de los dos tiene vida cuando están solos. Así como la demostración del bombillo del cable. No tienen luz ninguno de los dos. Tampoco hay vida en el cuerpo muerto. Sin el espíritu, el cuerpo está muerto y allí no hay vida. No oye, no oye, no entiende. Pero cuando y en el alma o aliento de vida que va a Dios, ese aliento de vida tampoco tiene vida en sí mismo, no tiene ojo, no tiene garganta, no tiene pulmones, no tiene nada, así que no es vida. Vamos a mirar la otra. Y dice aquí, algunos buenos cristianos dicen, tan pronto mueren, el alma sube al cielo y allí tiene vida con Jesús. Y colocan como argumento teológico bíblico la transfiguración, Moisés y Elías. Dicen que Moisés y Elías, ellos murieron y están en el cielo porque Dios es un Dios de vida. En realidad, Moisés murió, claro, nos lo relata la Santa Escritura en Deuteronomios, pero fue resucitado en Judas 9.
Allí se nos dice que Jesús resucitó a Moisés y por eso él está en el cielo. Elías no murió. Elías fue transportado de un carro de fuego, según Segunda de Reyes 2. Fue transportado. Eso significa entonces que está en el cielo. No sería este entonces un argumento porque solamente son ellos dos y tenemos evidencia. Y Enoc, que también fue trasladado al cielo, están en la Biblia. Lo que la Biblia dice es verdad, así que ellos tres están en el cielo. Pero, y los que resucitaron con Jesús cuando él murió, pero los demás no. Otro argumento que utilizan esta teoría es Apocalipsis 6, 9 al 11, donde dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos le fue dado un vestido blanco y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Este es el argumento que presentan para decir que el aliento que sube al cielo se vuelve allí una vida y habla con Dios y le colocan un vestido blanco y pregunta: Señor, ¿hasta cuándo vas a juzgar nuestra sangre? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Pero debemos comprender, mis hermanos, que Apocalipsis es un libro simbólico 100%. Todo lo que la Apocalipsis dice es simbólico, de tal manera que lo que está hablando aquí realmente es una visión que tuvo Juan, pero no es algo real que esté ocurriendo en este momento. No, esto es algo histórico que inclusive ya ocurrió. Tendríamos que entrar a un estudio de lo que significan los 7 sellos, que es una serie, al igual que las 7 trompetas, al igual que las 7 iglesias. Es una serie teológica apocalíptica y tiene su cumplimiento en la historia. Y esto, lo que está hablando aquí, ya se cumplió. Y esto es totalmente simbólico, no se puede tomar en forma literal. Así que en el mismo instante en que morimos, la palabra de Dios dice que muere el alma, el aliento de vida, y el cuerpo y la mente y las emociones y los pensamientos, todo acaba. Salmo 146, 2 al 4 dice: alabaré al Señor en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. No confíen en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él liberación. Su espíritu ha de salir y él volverá al polvo. En aquel día perecerán sus pensamientos. Está muy claro que el cuerpo se vuelve polvo y perece, desaparece. Eso nos queda claro. Pero lo que no le queda claro todavía a las personas es el aliento que va al cielo, si toma vida o no toma vida, si va al cielo o al infierno o al purgatorio, o dónde se queda. Aquí la palabra de Dios dice que en aquel día perecerán sus pensamientos. El cuerpo no tiene pensamientos, los pensamientos los tiene el espíritu. El aliento de vida es el que permite que el pensamiento se forme, no el cuerpo. Así que está hablando aquí que el aliento de vida también perece. El alma que pecare, dice también Ezequiel, esa morirá. Y cuando se refiere a alma, se refiere a persona. La persona en forma total muere. Y no podemos argumentar otra cosa a lo que dice el Señor. Los pensamientos no están en el cuerpo, están en el alma y hacen parte de la mente y obviamente desaparecen. El mismo día acaba todo. Juan 5, 28, 29 dice: no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practican el mal para la resurrección de condenación. Aquí dice que todos los que están en los sepulcros. Una de las teorías que leí dice que en la resurrección primera, cuando Cristo venga por segunda vez, los del Antiguo Testamento no van a resucitar. Van a resucitar son los del Nuevo Testamento. Pero aquí el Señor Jesucristo dijo: todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán.
Juan 11:25 dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Es decir, aquí Jesucristo está aceptando que la persona muere. No que la persona, porque crea en él, después de que muera, se va para el cielo y sigue viviendo y nunca va a morir. No, él está diciendo aquí que aunque muera, es decir, nos toca pasar, como lo dice el salmista en el 23, aunque andes en valle de sombra de muerte, nos toca atravesar ese valle, nos toca ir a la muerte, estar allí dormidos y cuando el Señor venga a ser resucitados. Job, ¿qué dijo? Y es del Antiguo Testamento, pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y después que hayan deshecho esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job estaba seguro que el Señor lo iba a resucitar y que él en persona, no en espíritu. Él no iba a ver a Dios como un alma viviente, como un espíritu que subió al cielo, el aliento de vida que sube. No, él dice, en mi carne he de ver a Dios. Es decir, él como persona lo iba a ver. Cuando Dios le devolviera la carne a su aliento de vida, a su cuerpo, entonces él iba a ver con sus propios ojos al Señor. Es lo que está diciendo Job. De tal manera que el aliento de vida que sube al cielo no tiene vida en sí mismo, es solamente aliento, es un soplo, no es vida. La vida se forma cuando se une con el cuerpo. ¿A dónde va el espíritu, el soplo de vida? Mi esposa me decía esta semana, ¿a dónde va el aliento? ¿Dónde se queda? Salmo 36:9 dice, ciertamente contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Cristo Jesús es el manantial de vida. Como Él es el manantial, Él recibe y da. Él da y entrega y da, recibe. Lo miramos bíblicamente, Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Allí él estaba pidiéndole a Dios que le recibiera su espíritu, que le recibiera su aliento de vida, porque su cuerpo lo estaban matando y luego necesitaría ser resucitado. El Señor lo recibió, por supuesto. Jesucristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, las últimas palabras de Jesús en la cruz, diciendo que encomendaba su aliento de vida al Padre. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto significa que Jesús es el que tiene la vida, el que da la vida, el que recibe la vida. A Él va el aliento de vida. Ese espíritu de vida, ese aliento de vida va a Dios. Eso es, vamos a avanzar a la otra. Vamos a ver ahora, entonces, aclaremos un poco, ¿habrá un rapto secreto? Próximamente es muy acertada en el mundo cristiano. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La teoría que leí es que, y que todos, la mayoría de cristianos sabemos, es que el evento próximo será un arrebatamiento. Las personas irán en el carro y de repente el Señor las arrebata, queda allí su ropa y su aliento de vida y con cuerpo y todo va al cielo y el carro se estrella con los que van allí. Vi la película del arrebatamiento, está por YouTube. Y allí el avión, el piloto va manejando el avión y de repente el Señor se lo lleva y el avión se estrella con pasajeros y todos. Y como esto es al mismo tiempo y a nivel mundial, crea un caos, una gran crisis en el mundo. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Será así? Y vamos a mirarlo. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que los muertos están dormidos, que la persona que muere va a un sueño profundo. Al igual que Jesús en Juan 11 dijo que la muerte era un sueño. Pablo también está diciendo que la muerte es un sueño. Aquí miremoslo bíblicamente. Primero de 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios
traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación. Está diciendo de un sí condicional. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, pues asimismo Dios nos traerá por medio de Jesús a los que dormamos, a los que tengamos que morir, pero tengamos que morir creyendo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, una comparación. Si creemos lo uno, pues así como le pasó a Cristo, nos va a pasar también a nosotros. Así como Cristo murió y quedó en la tumba, y fue a la tumba, y de allá fue el ángel a resucitarlo por voz del Padre, y lo mismo nos va a ocurrir a nosotros. Morimos, vamos a la tumba, y allí el Señor va y nos resucita a través de los ángeles. De todas maneras, aquí dice, de la misma manera, Dios traerá por medio de Jesús. Se interpreta este texto, traerá, como que si todos los santos muertos en Cristo están en el cielo y cuando Cristo venga los trae aquí y los resucita, les da un cuerpo. Aquí la palabra traer no significa que de trasladarlo de un lugar a otro. Aquí la palabra traer significa es pasarlo de un estado a otro. El Señor Dios Todopoderoso, a través de Cristo, nos traerá de la muerte a la vida. Nos trae de la muerte, del sueño profundo, a este mundo de nuevo. El verbo que se utiliza allí en griego es ego y significa traer, significa levantar, significa llevar. Así que aquí esta traducción nos da un poco de problema, pero vamos a mirar otro texto que nos aclara este mismo, y es 2 Corintios 4:14. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, o sea, Dios, también a nosotros nos resucitará con él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. Es decir, que aquí el apóstol Pablo en este texto aclara un poco mejor y nos está diciendo que ese término traer, aquí lo cambia por resucitará. El Señor viene con sus santos ángeles, nos resucita y nos llevará a su presencia y estaremos toda la vida y toda la eternidad con él. Es lo que está queriendo decir este texto. Esta es la palabra de Pablo. Esto es palabra no de Pablo, sino de Dios. En el versículo 15 al 17, él nos sigue explicando y dice, les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está diciendo el apóstol Pablo es que lo que dice, lo dice no por su pensamiento, sino como un pensamiento inspirado. Dios se lo colocó. Dice que nosotros no vamos a ser transformados primero que los que ya murieron. Los que ya murieron se van a levantar primero a nuestra transformación. El evento que grandioso aquí es la segunda venida de Cristo Jesús. Dice que él mismo descenderá del cielo, el mismo Jesucristo. Él no va a mandar un ángel, él mismo viene. Y con su venida, entonces levanta a los que han muerto en Cristo. Eso es lo que está diciendo en este texto, en el versículo 15. Aquí sigue diciendo, luego nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos con el Señor. Es decir, que el arrebatamiento es solo de la tierra al aire. Seremos arrebatados de donde acabamos de ser resucitados y el que estaba vivo es transformado y se arrebata hasta el aire. Y en el aire nos encontramos con el Señor. Pero no es lo primero que ocurre. Lo primero que ocurre es la resurrección. Y lo primero es la venida de Cristo. Lo segundo, la resurrección. Lo tercero, la transformación de los vivos. Y lo cuarto es el arrebatamiento, según lo explica aquí el Señor. La segunda venida de Cristo es visible.
audible, él mismo, con voz de mando, él descenderá del cielo, es poderoso para todos los que estemos vivos. Apocalipsis 1:7 así lo confirma. Realmente nosotros vamos a ver esa venida si estamos vivos. Si estamos muertos, también la vamos a ver porque vamos a ser resucitados. Así que ya vienen las nubes y todos lo verán. El rapto nos dice que las personas serán arrebatadas en secreto. Nadie sabe por qué. Solamente los cristianos. No, aquí dice que quien hace y provoca el arrebatamiento es la venida de Cristo Jesús. Es el encuentro con él en el aire. Y aquí está diciendo Apocalipsis que todos lo verán, aún aquellos que lo traspasaron, aquellos que lo maldijeron, aquellos que lo escupieron, lo abofetearon, ellos se van a levantar. Ahora lo vamos a ver en las 5 resurrecciones, ellos se van a levantar. Mateo 24 dice, porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Es decir, que es una venida visible y audible. Nadie tiene que decirte, mire, aquí está, allí está. Satanás va a improvisar la venida de Cristo y va a decir que él es el Cristo y que llegó. Y es lo que dice la teoría, que será un anticristo y se va a presentar como Cristo y querrá la paz en el mundo. No, en realidad, dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando te digan que está allí, que está allá, no salgan, no miren, porque ese no soy yo. Cuando yo vaya, nadie tiene que darte la noticia. Yo mismo te la voy a dar. Yo voy a entrar con tanto poder a la tierra, con tanta fuerza, como un relámpago, que el trueno se escucha en todas las partes sin colocarle un parlante. Así como se ve que atraviesa de oriente a occidente, así será la venida de Cristo. Será portentosa, será grandiosa. Todos los personas lo verán. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán. La señal es una nubecita negra que se ve al fondo, allá lejos, pequeñita, y en la medida que se va acercando, se vuelve grande y se vuelve como una luminaria, se vuelve refulgente, una luz grande, y es el Señor que viene con el arco iris en su cabeza, con las nubes, y todos los millones de ángeles vendrán a acompañarlo. Así que, resumiendo, hay 4 eventos que son uno solo. Primero, la segunda venida. Ese es el evento que esperamos ahora muy pronto. Después de las leyes dominicales, vendrá Cristo Jesús. Ya hay un tema de la cronología que está en YouTube, a nombre de Wilson Valencia Alzate. Ahí me encuentran, ahí les doy la cronología según Mateo 24, que es una cronología real. En este tema, estoy diciéndoles que hay un solo evento y es la segunda venida de Cristo. Y ese evento desata 3 más: la resurrección de los muertos, la transformación de los vivos y, en cuarto, el arrebatamiento hasta el aire. Son estos 3 eventos que da el hecho de que Cristo venga por segunda vez. Estas 4 cosas, estos 4 grandes eventos maravillosos bíblicos, son un solo y único evento y se harán en este orden, según lo explica Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17. Algunos buenos cristianos piensan que los muertos en Cristo del Antiguo Testamento no despertarán en la primera resurrección, sino después de la gran tribulación. Es una buena teoría, tiene textos bíblicos, pero no hay una continuidad y se rompe la cadena, se rompe el eslabón y hay eslabones perdidos. Toda teoría que te den de la Biblia, pero no tenga todos los eslabones, entonces no la podemos creer. Una teoría, para que sea teológica, para que sea bíblica, tiene que ser una cadena de versículos, uno conectando al otro, hasta que lleguen hasta el final. Pero si hay un eslabón perdido, hasta ahí llega la teoría, ahí todo se acaba. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto de los hermanos del Antiguo Testamento? Juan 5:25. La hora viene y ya llegó,
en que los muertos oirán su voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Los muertos. Aquí no dice que los muertos del Antiguo y del Nuevo son distintos. No, dice todos los muertos. En Salmos dice, pero Dios me salvará del poder de la muerte, pues me llevará con él. David, que fue del Antiguo Testamento, él sabía que cuando Cristo venga, lo levantaría de los muertos y lo llevaría con él. Él murió con esa bendita esperanza y el Señor no lo va a defraudar. Job también lo dice. Yo sé que mi defensor vive y que él será mi abogado aquí en la tierra. Aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo yo mismo y no un extraño. Allí está claro el pensamiento de Job, que él está esperando la segunda venida de Cristo para que lo resucite, le dé un nuevo cuerpo y él lo pueda ver con sus ojos físicos, no con los ojos espirituales, porque no existe tal teoría, o no la confirma la Santa Escritura. La teoría sí existe, pero la Escritura no la confirma. ¿Cómo será nuestro cuerpo después de la resurrección? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Es una pregunta muy interesante. Hay muchas teorías acerca de esto, demasiadas teorías. Y aquí vamos a ver, en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual, lo está diciendo él. Es decir, que no esperemos resucitar con el mismo cuerpo, sino nos va a transformar. Y así como usted siembra una semilla y lo que aparece es una plantica, nosotros vamos a ser sembrados en la tierra y vamos a levantarnos con un cuerpo transformado. Hoy es un cuerpo corruptible. Después de la resurrección será un cuerpo incorruptible. Es decir, no vamos a pecar. Estaremos ya sellados por Dios y estaremos solamente en el bien. El mal no va a corroer nuestra vida, ni nuestra vida espiritual, ni nuestra vida física. Resucita un cuerpo, se entierra un cuerpo despreciable, se resucita un cuerpo glorioso. Es decir, el cuerpo que enterramos ahora será un cuerpo sometido a las leyes de la física, a la enfermedad, al odio, a las arrugas, al envejecimiento. Y se va a resucitar un cuerpo glorioso, un cuerpo que no se arruga, que no se envejece, un cuerpo que no muere, un cuerpo como el que tuvo Cristo Jesús cuando él resucitó. Lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte, es poderoso. Se entierra un cuerpo físico, se resucitará un cuerpo espiritual. Y dice, bueno, caramba, usted dice un cuerpo espiritual, pero ¿qué es eso? Yo nunca he visto un cuerpo espiritual. Sí lo hemos visto en la persona de Cristo Jesús. Vamos a resucitar con el mismo cuerpo de Jesús. Juan 20, 26, 29 dice, 8 días después los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciéndoles, paz a ustedes. Ese es un cuerpo espiritual, es un cuerpo que se ve, que se siente, que se puede abrazar, que se puede tocar, pero es capaz de atravesar una pared, es capaz de atravesar una puerta, es capaz de avanzar por el espacio. Es un cuerpo preparado para el mundo venidero, para el siglo que viene. Así que ese es un cuerpo espiritual. Vamos a otra cita, Lucas 24. Dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven que tengo yo. Un cuerpo espiritual no significa un cuerpo que no se vea, no, eso significa un cuerpo poderoso, un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible, incontaminable, pero no significa un cuerpo que no se vea. Es imposible. Cristo dice aquí, un espíritu no tiene cuerpo, es decir, está diciendo un aliento de vida, un soplo no tiene cuerpo.
Es solo un soplo, solamente un espíritu, es un aliento, no tiene carne ni huesos. Pero yo que tengo un cuerpo espiritual, tengo unos huesos, tengo una carne, me pueden ver, me pueden tocar, me pueden palpar. Y luego les dice, vea, tengan algo por ahí de comer. Y en esa ocasión le dan pescado al Señor Jesucristo y Él come. Así que ese es el cuerpo que tendremos, un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Miremos ahora la transformación de los vivos en inmortales. ¿Cómo es esa transformación? Primera de Corintios dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Este es un misterio que el apóstol Pablo nos reveló, no había sido revelado antes, pero aquí está revelado. Pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Es decir, ya el que murió y resucitó, ya se levantó con un cuerpo glorioso, ¿no? El que murió sin un pie, sin un ojo y una mano, no se va a levantar así, se va a levantar con un cuerpo glorioso, un cuerpo que no dé vergüenza, que no dé pena, ni en la parte física ni en la parte espiritual. Y nosotros seremos transformados, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos queridos, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. El cuerpo que tenemos hoy no puede heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo fue hecho para estar en la tierra. Este cuerpo no fue hecho para estar en el espacio. Este es un cuerpo diferente que tenemos y no está preparado para el mundo que viene. El mundo que viene es un mundo nuevo. Jesucristo dijo en Apocalipsis, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Así como habrá un mundo nuevo, una nueva creación, tú y yo seremos una nueva creación. Usted y yo los mismos, pero tendremos un cuerpo glorioso. Porque este cuerpo no está preparado para irnos de aquí a la luna o al espacio o para atravesar una pared. Este cuerpo no está preparado para eso porque Dios no lo hizo para eso. Entonces Dios tiene que quitarnos este cuerpo y darnos otro. Pero eso no cambiará nuestra fisonomía. Seguimos siendo con dos ojos y con dos manos y dos pies. Seguiremos la misma forma. Dios le va a cambiar es el fondo. El fondo lo cambia. Dios es poderoso y Él sabe cómo lo hará. Para el apóstol Pablo dijo que esto era un misterio, es decir, no hay mucho de esto revelado, solamente que este cuerpo de carne y sangre no heredará el cielo porque no está preparado para ello. No. Hoy tenemos, por ejemplo, pecados en el pensamiento. Eso no lo van a quitar. En el cielo no estaremos con pecados de pensamiento, no estaremos con pensamientos lasciviosos o de odio o de rabia o de frustración. No, no, no. Todo esto acabará, el Señor lo hará, tengamos fe y creámoslo como lo dice aquí el apóstol. Apocalipsis tiene otro texto importante y dice, entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado las ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos queridos, qué maravilloso que los que estemos vivos a la venida de Cristo Jesús, los que pasemos por esa gran tribulación, porque es que la tribulación la vamos a vivir, no la vamos a soportar porque el Señor nos va a librar de todas las plagas que le tirará y le tocará vivir a este mundo incrédulo. Tú y yo estaremos a un lado, las vamos a ver, las vamos a oler, las vamos a sentir, pero no las vamos a sentir porque no nos van a caer a nosotros, porque el Señor nos va a sellar. El Señor selló a todos los que estaban en el fin del mundo y dice Apocalipsis 7 que fueron 144,000 sellados. Este es un número, por supuesto, simbólico porque todo esto es simbólico. Si fuera literal, usted y yo no podríamos estar allí porque allí dice que son 12,000 de cada tribu. Y las tribus de Israel, ¿cuánto hará que murieron? Usted y yo no estaríamos en ninguna tribu porque no pertenecemos a ese pueblo. Así que si los que lo componen son literal, son simbólicos, el número también es simbólico, por lo tanto 144,000 es un número simbólico. Si fuera literal y ya está completo, entonces ¿qué estamos haciendo aquí nosotros predicando y ustedes escuchando y estudiando la palabra? ¿Para qué? ¿Para ya no ser sellados? No, el número no es un número exacto, es un número, simboliza
todos los salvos a la última hora de Cristo venir a este mundo. Tendremos el santo privilegio, si Dios quiere, de, si viene Cristo en nuestra generación, de ser elegidos como los 144,000. Esa es la voluntad de Dios. No sabemos si Él venga en nuestra generación, no sabemos si venga entre 1 año, 2 años, o puede venir dentro de 100 o 200 y ya estemos muertos. Entonces no haremos parte de ese grupo especial que son los 144,000. Solamente lo sabe Dios cuando viene. Estamos en recta final de este mundo, pero podría ser que Dios decida venir dentro de 100 años o dentro de 50, y ya usted y yo, muchos ya no estaremos en esta tierra y no haremos parte de los 144,000. Pero si llega nuestra generación, por supuesto que sí. El arrebatamiento, según la Santa Escritura, Mateo 24:39, esta es la cita base de esta teoría. Dice, pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, de 2 hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De 2 mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. La una se la lleva y la otra no. Esta es la base teológica del arrebatamiento. ¿Qué podemos decirle de este texto? Podemos decirle que lo que está diciendo aquí es que seremos arrebatados, pero solamente hasta el aire. No es un arrebatamiento. Aquí no dice que el arrebatamiento será en secreto. No, está diciendo algo real, que usted estará en un grupo de personas. Cristo Jesús viene, resucita a sus hijos y luego te transforma a ti y te levanta al cielo. Y el que está a tu lado no podrá irse, no podrá ser levantado, aunque él quiera y desee, pero si no creyó en Cristo, va a creer en ese momento, ya no hay tierra, el tiempo de gracia se habrá cerrado, ya no hay tiempo, así que no podrá ir al cielo. Lo mismo ocurre con los que estén en muertos. Aquí Pablo, el apóstol, aquí Mateo, también se pudo haber dicho, los que están muertos, el uno al lado del otro, uno será levantado y el otro será dejado. Claro, si 2 esposos, uno aceptó a Cristo, el otro no lo aceptó, murieron, están en la misma tumba ahí, los 2 ahí, así como está mi papá y mi mamá en la misma tumba. Cuando Cristo venga, levantará, si los 2 fueron creyentes, levantará a los 2. Si uno de los 2 aceptó a Cristo y el otro no lo aceptó, pues levantará al uno y el otro se quedará ahí dormidito. Lo mismo ocurre con los vivos. Estaremos 2. Usted estará con un amigo o una amiga que no es creyente, que es un ateo, no cree en Dios, y en ese momento llega Cristo, pues Cristo te levanta, te transforma a ti en un abrir y cerrar de ojos, una milésima de segundo, y te traslada al aire y te encuentras con él. El otro fue dejado. El otro lo vio todo, lo observó, porque la venida de Cristo será visible, audible, pero no puede ser llevado porque no creyó en Cristo Jesús. Juan 14:3 dice, y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo estoy. El Señor prometió que Él vendría a llevarnos y nos va a llevar, es decir, a nosotros mismos, porque Él está con nosotros y viene por nosotros y nos lleva. Ese es el plan de nuestro Padre Celestial, y este versículo, versículo 39 y 40, no puede formar toda una teoría, digamos que del rapto, y ignorando más de 100 versículos que hablan de la venida de Cristo en forma visible y audible. No, tenemos que, si este versículo da problema, tenemos que meterlo en esa interpretación, acomodarlo a la interpretación general, porque si tomamos esto como un rapto, estaríamos contradiciendo muchos más versículos y nos meteríamos en un problema mucho mayor. Hay que entender esto a la luz de los demás. Para eso el Señor ha hablado en su palabra en diferentes lugares. ¿Cuántas resurrecciones habrán? Hermanos queridos, habrán 5 resurrecciones. Acuérdese de su manito, 5 deditos, 5 resurrecciones. Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Dios nos va a resucitar y hay un orden para eso. Dice el apóstol, primero, Cristo. Cristo Jesús es el primero en ser resucitado. Fue el primero en ser resucitado. Y eso, pues ya todos somos testigos de esa primera resurrección de Cristo Jesús.
Ya todos nos dimos cuenta de ello. En 1 Corintios 15:20 dice, primicia a los que durmieron es hecho. Cristo es la primicia, el primero. El primero no significa el primero está resucitado porque ya habían sido otros resultados. Ya había el Señor resucitado, por ejemplo, a Moisés. Entonces, el primero significa principal. Aquí la palabra primero no es tanto el primero de una fila, sino el primordial, el primogénito, el primordial, el primero, el principal. Cristo fue el principal en haber resucitado. ¿Por qué? Porque con la resurrección de Cristo aseguró el éxito sobre la muerte, sobre el pecado. Echó por tierra la muerte con su resurrección. Los que resucitaron antes de Cristo, ellos resucitaron, pero volvieron a morir. Lázaro, por ejemplo, la hija de Jairo, todos ellos resucitaron, pero volvieron a morir. Cristo resucitó para nunca más volver a morir. Y allí dice Cristo, primero, fue el primero que resucitó. Segundo, las primicias. Mateo 27, 52, 53 nos dice que, mire, abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salidos de los sepulcros después de la resurrección vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, esto fue algo público, la gente se dio cuenta en la época de Cristo, no fue en secreto. El Señor los levantó a su muerte, ellos vieron, los familiares hablaron con ellos. Y estos se llaman las primicias. Esta palabra primicia viene de la fiesta de los judíos, de la primicia, donde los primeros frutos ellos los diezmaban y llevaban una gavilla y la mecían delante de Jehová, delante de Dios. Esto significa la resurrección primaria, la primera cosechita de la muerte de Cristo, el Señor la llevó al reino de los cielos. Se fue al tercer día, se los llevó al cielo y se presentó con ellos. Allá está con ellos, los tiene en el cielo. Esto es un grupo de creyentes que el Señor resucitó como el primer fruto, la primera cosecha de su sacrificio en esta tierra, en su muerte en la cruz del Calvario. Así lo está aclarando el apóstol. Y dice aquí en 1 Corintios, más ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia a los que durmieron es hecho. En tercer lugar, están los muertos en Cristo en su segunda venida, que estudiamos ahora en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Cuando Cristo venga, entonces nos resucita a los que hayamos muerto en Cristo, no importa en qué edad, resucita desde Adán en adelante, desde Abel, el primer muerto, hasta el último muerto, lo resucita y los transforma y nos arrebata junto con los vivos en el aire y estaremos siempre con el Señor. Esa es la segunda resurrección, la tercera resurrección, perdón, en el acto de la segunda venida de Cristo. La cuarta resurrección es la resurrección especial, justo antes de la segunda venida de Cristo. Ahí, antesito, no sabemos cuánto tiempo antes, una semana antes, un día antes, una hora antes, un minuto antes, no lo sabemos. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice Daniel 12. Es decir, aquí está hablando de que van a resucitar los malos y los buenos juntos. Y la primera resurrección no habla así el apóstol Pablo, y solamente van a resucitar los que hayan muerto en Cristo. Los otros no volvieron a vivir. Pero aquí está hablando de una resurrección que será especial porque resucitan buenos y malos. ¿Cuál será esa? Será la resurrección de la segunda venida de Cristo. Un poquito antes de su venida, Él lo resucita. Resucita a aquellos que fueron malos con Él. Se lo prometió. Él les digo, desde ahora les digo que veréis al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. El Señor resucita a estos malos que lo odiaron, que se vengaron de él, que lo humillaron. El Señor les prometió, le prometió a Anás, a Caifás, que iban a ver venir con poder y gloria, porque ellos no creyeron en él y se burlaron. Entonces ahora viene la reivindicación de Cristo y los despierta para que vean su gloriosa y portentosa venida a esta tierra. Aquellos que le traspasaron, como dice Apocalipsis 1:7, esos se levantarán también para ver la venida de Cristo Jesús. A esto se le llama la resurrección especial. Apocalipsis también lo dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe,
Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Los que han muerto después de que Apocalipsis 14, después del año 1844, después de que comenzó el juicio, estos se levantarán en la resurrección especial junto con aquellos que odiaron a Jesús. Por eso se resucitarán malos y buenos juntos. Pero esos malos que se resucitan no van a ser resucitados para ser llevados al cielo. Eso debe estar claro. Ellos resucitan. Y luego, según Apocalipsis capítulo 6, ellos con el resplandor de la gloria de Dios, el impío será muerto, será matado y volverán a dormir hasta que pasen 1000 años. Eso está claro en la Santa Escritura. Quinta resurrección, la resurrección final. Es en la tercera venida de Jesús. Hay una tercera venida de Cristo. Apocalipsis 20 lo declara, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esa es la resurrección del juicio del gran trono blanco. En la tercera venida está la última resurrección, y es aquellos que no creyeron en Cristo serán resucitados para dar cuenta y luego morir eternamente. Eso es. Ahora, nos vamos para el cielo. El Señor nos resucita y traslada a los que están vivos, nos transforma y resucita a los que han creído en Él y nos arrebata al aire y nos vamos para el cielo de una vez. Y allí vamos a pasar unas vacaciones en el cielo. ¿Por cuántos años? 1000 años. Dice Apocalipsis 21 al 5. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos. ¿Cuántos años? 1000. Y después de estos debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos. Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, que no habían recibido la marca en sus frentes, ni en sus manos. Y volvieron a la vida. Y reinaron con Cristo 1000 años. Después de que los que no aceptamos la bestia ni nada de descansar el domingo, sino el santo sábado, y adoramos al Dios creador, el Señor nos va a resucitar en su segunda venida y dice que nos traerá a la vida y reinaremos con Cristo 1000 años. Pero dice, los otros muertos, ¿qué los otros muertos? Nuestros compañeros, familiares que no quisieron creer en Cristo, esos son los otros muertos. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, que los 1000 años los pasamos en el cielo, los justos, los creyentes, y los no creyentes la pasan aquí en la tierra, dormidos, muertos. Satanás está atado por una cadena de circunstancias porque estará solo con sus secuaces y no podrá tentar absolutamente a nadie. La tercera y última venida de Cristo Jesús a esta tierra. Apocalipsis 21 nos habla de una tercera venida. Es bíblico, lo relata el Apocalipsis, así que debemos creer. Y esta es la última venida, porque Él viene y ya se queda con nosotros, porque hace aquí un nuevo mundo. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi en visión la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de junto a Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz que procedente del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es entonces el momento maravilloso de la tercera venida de Cristo, donde bajará con su santa ciudad, y dentro de la santa ciudad venimos tú y yo que estamos creyendo en Él. La coloca aquí en la tierra y luego viene el juicio del gran trono blanco, en donde se ajusticiará a los no creyentes y entonces se comienza la nueva vida. Aquí en Apocalipsis 20:11 nos habla del juicio del gran trono blanco, es la resurrección, la quinta resurrección, en donde el Señor despierta a sus hijos no creyentes y les muestra como una película toda su vida y los juzga. Y ahí ellos dicen, merecemos la muerte, y ahí todo acaba. Acaba el pecado, junto con Satanás. Finalmente, mis hermanos, nos vamos
a Salmo 37, el final dichoso para los hijos de Dios. Tú y yo tenemos un final dichoso y maravilloso. Está en la Biblia. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un porvenir dichoso para él y para su posteridad. Tenemos enfrente una vida gloriosa, hermanos. No importa lo que estemos sufriendo en este mundo, los sufrimientos de este mundo no son comparables con la gloria, la vida, la paz, la felicidad que vamos a vivir en el cielo, en nuestro porvenir. Lo bueno está por llegar. Apocalipsis 22:1-5 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de ella. Y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que llevaba 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará para siempre, jamás. Hermanos queridos, llegamos al final de esta investigación bíblica y podemos decirles con todo cariño que hay un final dichoso para ti y para mí, que nos esperan los momentos más felices que nunca en la vida hemos vivido. Pero para ello, amigos queridos, familiares y hermanos, es necesario reconsagrarnos al Señor totalmente, en cuerpo y alma, en cuerpo y mente, con alma, vida y sombrero, dicen por ahí. Es decir, todo nuestro ser, holísticamente, integralmente, debemos integrarnos al Señor. Nos entregamos a Él de todo corazón. No podemos perder tiempo. Aprovechemos los momentos para estar con Él y vivir para su honra y su gloria. Esto es lo que el Señor quiere. Pronto vendrá. No sabemos cuándo. Puede ser pronto, puede ser muy lejos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tú y yo vamos a ir a Él. La muerte en cualquier momento puede llegar y tú y yo debemos estar totalmente preparados. Estar seguros de la salvación. Si estamos en Cristo, la salvación es por gracia. No es por cumplir el santo sábado, no es por diezmar, no es por ir a la iglesia, no es por leer, no. Es por la amistad que Cristo Jesús nos ha brindado y nosotros estamos aferraditos a Él. Eso es salvación, estar con Jesús. Vivamos para honra y gloria de Él. Confesemos nuestros pecados, vivamos arrepentidos, vivamos para honra y gloria del Señor. Y Él nos regalará la salvación. Es más, ya nos la regaló, ya nos la prometió. Nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. El Señor no lo va a borrar de ahí, a menos que tú y yo amanezcamos un día y digamos: reniego de Dios y no creo más en Cristo. De la única manera. Pero mientras que todos los días que amanecemos creyendo, dirigiéndonos a Él, pidiendo perdón, ayunando, viviendo para Él, el Señor nos regaló esa salvación y no nos la va a quitar. Viviremos eternamente con Él en ese reino maravilloso. Dios nos bendiga a todos, Dios nos ayude y nos permita prepararnos, estudiar más la Biblia, porque estos temas son muy largos, son muy profundos. Hay que seguir estudiando, hay que seguir analizando para que no estemos engañados por el enemigo en teorías que no se pueden probar totalmente con la palabra de Dios. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Señor y Padre, gracias por tu bondad, amor y misericordia. Hemos expuesto este tema con mucho amor, pero el tiempo es nuestro peor enemigo y queda mucha tela para cortar de cada tema que hoy pude tratar. Pero Señor, es necesario avivar en los corazones de mis hermanos el deseo del estudio y la preparación de acuerdo a tus santas escrituras. Ayúdanos a entender la Biblia, abre nuestra mente, Padre, para entenderla, para comprenderla, para leerla. Danos ánimo para meternos en un tema, investigarlo profundamente, porque tu palabra es grande, es profunda. Ayúdanos, Señor, y tener claro que vamos para el cielo, que nos darás un nuevo cuerpo, que habrán 5 resurrecciones y en la tercera estaremos nosotros, si estamos muertos o seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Padre amado, te esperamos. Estamos viviendo contigo, te pedimos perdón, Señor, por culpas y pecados y suplicamos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para todos aquellos que creemos en ti. En Jesús lo pedimos todo. Amén.